Capítulo 263. Tierra de Wano, desarrollos y objetivos. Narración del punto de vista. En una colina florida, al borde de un gran cañón, se encontraron dos figuras. Uno de ellos era un joven de pelo negro largo y suelto que vestía un yukata naranja y blanco. Tenía rasgos muy marcados, ojos oscuros y una gran sonrisa en su rostro. A su lado se encontró la figura de una mujer voluptuosa, vestida con un traje samurái tradicional sin mangas, que mostraba un escote bastante profundo. En su espalda había un garrote metálico astillado y agrietado. Tenía un rostro bastante redondo y hermoso, con rasgos claros y ojos azules grandes y brillantes, que parecían contrastar bien con su cabello blanco suelto recogido en una cola y los dos pequeños cuernos en su frente. Las dos personas no eran otras que Momonosuke y Yamato. Uno de ellos es el hijo biológico de Kosuke Oden y el actual joven shogun de Wano. La otra era una joven que se había sentido profundamente inspirada por la historia de Oden y el coraje de sus subordinados. Ella se sintió tan inspirada que decidió convertirse en hombre. Los dos miraban fijamente el valle de abajo, apenas unos meses atrás se habían despedido de los Straw Hats y de las personas que habían salvado su país. Ha pasado tanto tiempo, me pregunto cuándo volverán. Momonosuke se cruzó de brazos mientras miraba a lo lejos con una mirada cariñosa. No ha pasado tanto tiempo, ¿lo sabes? Yamato entrecerró los ojos hacia el joven shogun que estaba a su lado. Jeje, el paso del tiempo me parece un poco confuso, pero me acostumbraré. Momonosuke se frotó la nuca, manteniendo intacta la amplia sonrisa en su rostro. Por lo general, los niños perciben el tiempo de manera muy diferente a los adultos. Aunque su cuerpo era el de un adulto, su mente seguía siendo la de un niño, por lo que había algunas discrepancias. Aún así, han pasado unos buenos meses, me pregunto cómo estarán todos. Yamato suspiró, su voz bulliciosa sonaba un poco más contenida mientras miraba hacia el horizonte. Seguro que están bien. Luffy es fuerte. Lo mismo para Enel y todos sus sirvientes. Toda la tierra de Wano recordó el momento en que los titanes aterrizaron en Onigashima. Recordaron el ritmo, los tambores de liberación que resonaron cuando Luffy se levantó del suelo. Sin duda fue memorable. Más aún cuando su gigantesco puño del tamaño de una isla derribó a Kaido. Muy pocos habían notado que Enel lo estaba ayudando en esos últimos momentos, pero Yamato y Momonosuke sabían lo que había sucedido. Vieron a Enel apoyando a Luffy en ese último enfrentamiento. Vieron cómo Enel había presionado a Kaido contra el suelo, cómo cortó las alas del dragón y lo dejó atado a la tierra con su trueno. Fue una pelea legendaria, y también fue extremadamente terapéutica verla para aquellos que habían sufrido bajo el gobierno de Kaido durante todos esos años. Yamato sintió un poco de lástima por su padre. En algún momento había esperado que hubiera un lado más tierno en él, pero parecía que siempre se había equivocado. Una parte de sus hábitos nunca cambió, siempre estaba buscando a Joy Boy. Había una razón por la que rara vez mataba prisioneros en el pasado. Él creía que un día lo derrotarían y que solo Joy Boy sería capaz de hacerlo. No, solo podía aceptar morir a manos de Joy Boy. Yamato no pensó mucho en su muerte, ya que hasta cierto punto lo vio como una buena liberación. Lamentaba no haber podido unirse a los Sombrero de Paja en su viaje, pero al mismo tiempo, quería estar allí para proteger a Wano por si acaso. El país seguía cerrado, pero existía la posibilidad de que hubiera visitantes en sus tierras. También aprovechó ese tiempo para enseñarle a Momonosuke más sobre Luffy. El cachorro de dragón aún tenía un largo camino por recorrer, pero había logrado un progreso extraordinario en pocos meses, siendo ya capaz de utilizar la forma más básica de armamento. Su control sobre su fruta del diablo artificial dragón también había mejorado mucho, aunque todavía tenía problemas para invocar las nubes de llamas que Kaido controlaba con tanta facilidad. Pero ahora se tomaron un descanso del entrenamiento, y Momonosuke era libre de vagar por la capital de las flores por un rato. La gente de Wano le dio la bienvenida a él y a su reinado, y muchos se sintieron como si estuvieran despertando de una pesadilla. Momonosuke aún no había llegado al punto de tomar decisiones por sí solo. Todavía era bastante inmaduro. Su abuelo, Kosuke Sukiyaki, era el que estaba a cargo de la mayoría de las tareas. Momonosuke aún tenía mucho trabajo por delante antes de convertirse en un gobernante de verdad, como Wano se merecía. Pero estaba dispuesto a aprender y quería darle a su pueblo lo mejor. ¿Wano brilla mejor por la noche, eh? Momonosuke suspiró mientras se giraba y miraba la puesta de sol. Fue entonces cuando se dio cuenta, una ligera sombra proyectada sobre el sol, que parecía una pequeña nube oscura en la distancia. Entonces escuchó tambores, no como los que había escuchado de Joy Boy. No, esos no eran los tambores de la liberación. Pero Momonosuke no podía precisar exactamente qué era.
¿Tambores de guerra? Sin embargo, la persona a su lado parecía tener una idea. Inmediatamente, Yamato también se puso alerta, entrecerrando los ojos y agarrando el mango de su garrote metálico. ¿Qué puedes ver? ¿Un barco volador? Preguntó Yamato mientras entrecerraba los ojos e intentaba ver más a lo lejos. Yo tampoco puedo decirlo, Momonosuke estaba sudando un poco, sin estar seguro de si alguien estaba declarando la guerra a Wano. Deberíamos encontrarlos a mitad de camino, démosles tiempo a los demás para prepararse. Yamato no estaba tan estresada, simplemente esperaba enfrentarse a aquellos que se atrevieran a declarar la guerra a Wano. Momonosuke asintió, aparentemente estando de acuerdo con ella. En un instante, su cuerpo se transformó y se convirtió en el de un dragón rosado y largo, era más pequeño en tamaño en comparación con Kaido antes de despertar. Yamato inmediatamente saltó sobre su cabeza y agarró uno de sus cuernos. Entonces, a todo pulmón, gritó: «Samurái de Wano. Prepárate para la guerra». Su voz tronó, eclipsando incluso el ligero tamborileo que se escuchaba en la distancia. El pánico se extendió rápidamente entre la gente de Wano, y los samuráis que oyeron los tambores y a Yamato se pusieron inmediatamente a trabajar, preparándose para la batalla. A lo lejos, Momonosuke y Yamato ya estaban volando en el aire hacia sus oponentes. Les tomó alrededor de 10 minutos de vuelo para darse cuenta de cuán lejos estaba su enemigo. Y luego, después de unos 20 minutos más, se dieron cuenta del tamaño real de los que hacían sonar los tambores de guerra. Eso, la cara de Yamato pareció caer cuando se dio cuenta de que lo que estaban viendo no era un simple barco. ¿Islas voladoras? Momonosuke sonaba igual de asustado y confundido en ese instante. E inmediatamente, Yamato y Momonosuke se miraron, contemplando qué hacer a continuación. Yamato era fuerte, pero no se sentía seguro de luchar contra tantas islas a la vez. Y Momonosuke, como mucho, podía proporcionar algo de fuego de apoyo. Todavía les quedaban unos 30 minutos antes de llegar lo suficientemente cerca de las islas voladoras. Tal vez sería más inteligente retirarse y tratar de prepararse en Wano en lugar de luchar contra ellos en el aire. Yamato pensó por un momento, su mano agarrando firmemente el mango del garrote metálico. Justo cuando estaba a punto de hablar, Yamato sintió que el aire detrás de él se movía ligeramente, y Momonosuke sintió que algo pesado aterrizaba en su espalda. Yamato, Momonosuke, qué amable de parte de ustedes dos venir a saludarnos tan temprano. Los dos se llenaron de sudor frío por un momento, pero se recuperaron rápidamente cuando se dieron cuenta de quién era realmente la persona detrás de ellos. Señor Enel. Momonosuke lo reconoció primero. Yamato inmediatamente soltó su arma y se giró completamente, encarando al emperador con una amplia sonrisa en su rostro. Mierda. Eso me asustó. Enel. Es genial verte. He oído y visto mucho sobre ti, pero nunca pude conocerte en persona. Perdón por asustarte, pensé que tenías una impresión equivocada con respecto a los tambores, estamos librando una guerra contra el gobierno mundial, Wano está a salvo. Enel sonrió en tono de disculpa mientras explicaba. Había esperado que la gente de Wano fuera un poco más agresiva al escuchar los tambores, ya que acababan de salir de una guerra. Estaba planeando dirigirse primero a la isla o enviar a Shiki allí antes de que el ejército se acercara demasiado, pero parecía que ya no era necesario. ¿Guerra contra el gobierno mundial? Momonosuke inmediatamente se puso aprensivo ante la idea. ¿Otra guerra, eh? Yamato parecía un poco menos sorprendido ante la idea, aunque en él no esperaba que eso significara que alguno de ellos estuviera dispuesto a unirse. De hecho, simplemente estamos de paso por Wano, y estaba planeando saludar también al señor Sukiyaki antes de volar. ¿Conoces al abuelo? Momonosuke no pudo evitar preguntar, su tono infantil no encajaba muy bien con su gran cuerpo de dragón. Lo conozco brevemente, murmuró en él mientras grababa su breve conversación con el anciano Kosuki. En él pasó por Wano precisamente por eso. Quería averiguar si Wano estaba lista para abrir sus fronteras para poder finalmente apoderarse de Plutón. Genial, entonces te llevaremos allí. Murmuró Momonosuke mientras su cuerpo comenzaba a darse vuelta. Por supuesto. Mi gente nos seguirá, las islas también comenzaron a moverse, siguiendo al dragón y manteniendo su velocidad. Momonosuke se dio cuenta de esto y comenzó a volar cada vez más rápido, las islas también ajustaron su velocidad en consecuencia. No los perderás pronto, Momonosuke, el emperador rió levemente mientras el cachorro de dragón convertía el pequeño viaje en una carrera. El joven shogun pareció avergonzado por unos segundos, pero se recuperó bastante rápido. Y después de unos 30 minutos, estaban nuevamente sobre Wano.
En ese momento, los samuráis que se estaban preparando para la guerra se dieron cuenta exactamente de lo que se les acercaba. Muy pocos podían mantener la calma ante semejante escena, pero ver a Momonosuke y Yamato liderando las islas fue un poco tranquilizador para los samuráis. El desembarco en la capital de las flores y las islas del cielo que se cernían sobre los cielos de Wano los pusieron bastante ansiosos, pero no tenían mucho que hacer. Ninguno de ellos tenía el poder de atravesar las islas. Afortunadamente, Yamato se apresuró a ir y explicar la situación a todos, lo que finalmente permitió que el cansado samurái descansara tranquilo. Aunque no todos sabían de la participación de Enel en la muerte de Kaido, muchos sabían que los hombres del Rey del Cielo estaban entre los que participaron en el escuadrón de exterminio que marchó hacia Onigashima ese fatídico día. Momonosuke aterrizó en el patio del complejo de su familia. Hizo un gesto con la mano para que los guardias que se habían reunido a su alrededor se fueran y rápidamente condujo a Enel hacia la oficina de su abuelo. Ahora bien, veamos si Wano está listo para abrir sus fronteras, ¿de acuerdo? Capítulo 264. Nueva información, sello antiguo y próximo objetivo. Narración POF. Enel se sentó con las piernas cruzadas mientras soplaba silenciosamente hacia la gran taza de té que estaba colocada en la mesa frente a él. En el otro extremo de la pequeña mesa redonda se encontraba nadie menos que Kosuke Sukiyaki, el anciano que en ese momento estaba tomando decisiones sobre el liderazgo de la tierra de Wano. El anciano vestía ropa formal confeccionada con la tela más fina. Su cabello blanco estaba recogido en un moño bastante elaborado y lucía una barba y un bigote blanco y puntiagudo. La conversación hasta ese momento fue solo algunos saludos frívolos mientras las islas de Enel se asentaban en los cielos de Wano, los tambores de guerra ahora mucho más tranquilos y soportables para la gente de abajo, actuando más como una melodía de fondo. Los samuráis, especialmente los vainas rojas, todavía estaban un poco preocupados porque ahora tenían un ejército enorme sobre sus hombros. Pero saber que se trataba del ejército de Enel hizo que las cosas fueran un poco más llevaderas para ellos. Para Sukiyaki, las cosas estaban mucho más claras que para el resto. Había esperado que Enel regresara a Wano al final del día. Ahora bien, creo que sé por qué estás aquí. Supongo que es bastante obvio, ¿no? Enel suspiró mientras tomaba un sorbo de su té aún caliente. Hay muy pocas razones por las que alguien de tu estatura regresaría a Wano. ¿Estás buscando Plutón, no? Sukiyaki suspiró profundamente al recordar el nombre del arma antigua que residía debajo de Wano. Sí, Plutón. Pero tengo entendido que el país debe abrirse para que pueda liberarse. Enel asintiendo, con uno de los lóbulos de su oreja apuntando hacia el suelo y luego hacia el mar. Supongo que recuerdo que se mencionó eso durante nuestra última conversación, pero hay algo más que ocurrió mientras tanto, cierta información de la que ahora estoy al tanto, si así lo desea. Enel levantó una ceja y le hizo un gesto al anciano para que continuara hablando. El cierre de las fronteras del país de Wano se hizo específicamente para contener el arma antigua, eso también lo sabía. Pero ahora descubrí que nunca hubo una forma designada para que alguien pudiera sacar el arma antigua de Wano, incluso si las fronteras se abren. Enel pareció un poco sorprendido por la noticia. No esperaba oír esas palabras. Después de todo, había asumido que las personas que habían sellado Plutón tenían planeado utilizarlo en el futuro. Pero por las palabras de Sukiyaki, parecía que nunca quisieron que Plutón volviera a ver la luz del día. Preferirían que no caiga en manos de nadie a que caiga en manos equivocadas, ¿eh? Pero esa no es la parte más alarmante. Después de investigar un poco, pude descubrir que incluso intentar sacar el arma antigua de Wano provocaría que toda la isla se hundiera, junto con el arma antigua. La voz del anciano sonaba bastante angustiada, pero en él todavía tenía muchas preguntas en su mente. Para empezar, ¿cómo pudiste saberlo exactamente? Al buscar entre las ruinas de Onigashima, pude encontrar algunos textos interesantes, poneglyphs, pero no escritos en las piedras, sino en papel. Estaba descolorido y apenas legible, pero tenía un mensaje bastante claro, que la antigua arma nunca estuvo destinada a abandonar Wano. Y nosotros, como descendientes de los escritores, estamos destinados a servir como última línea de defensa contra cualquiera que quiera usar esta arma antigua. Enel lentamente dejó de escuchar la historia del anciano mientras sus sentidos se expandían. En ese momento no había percibido ninguna habitación oculta dentro de Onigashima, al menos era difícil saber si había alguna. Sus sentidos realmente no podían ser engañados, ni siquiera una habitación llena de piedras marinas podía esconderse de su vista ahora que su radar estaba activo.
Así que en él no tuvo más remedio que asumir que el anciano estaba mintiendo, o que de alguna manera había encontrado antiguos poneglyphs en papel tirados en una biblioteca derrumbada por pura suerte. Era difícil saber si Sukiyaki estaba mintiendo con solo mirar su expresión. El anciano parecía tener una cara de póker perfecta. Pero el otro escenario no era del todo creíble, por más ojos ciegos que en él estuviera dispuesto a abrir ante las conveniencias de esa historia, era simplemente improbable. Sukiyaki nunca habría ignorado tales escritos si realmente existieran. Claro, el anciano ahora podía proporcionar papel de aspecto antiguo con poneglyphs escritos en ellos. Pero el anciano no había tenido en cuenta el hecho de que en él había sido arqueólogo en su vida pasada. En él pasó décadas de su vida validando y examinando innumerables piezas de historia de muchas civilizaciones, algunas mucho más antiguas que el siglo del vacío. Con una mirada de reojo, en él pudo notar fácilmente que el tipo de papel en el que estaban dibujados los poneglyphs no era del tipo que sobreviviría por más de 200 años incluso en circunstancias perfectas. No fue tratado de ninguna manera para que durara más tiempo y pudiera ser transmitido a las siguientes generaciones. En él asumió que Sukiyaki había elegido el papel porque era mucho más difícil envejecer forzadamente la piedra rápidamente. En él recordaba que había alguien entre los vainas rojas con la habilidad de envejecer las cosas, pero parecía que en el papel no se utilizaban esos poderes. De todos modos en él no sabía mucho sobre las habilidades de esa persona, existía la posibilidad de que solo funcionaran en humanos. Al final, el emperador del rayo se vio obligado a ceder. Podría intentar forzar a Plutón a salir de Wano, y pedirle a Shiki que se asegurara de que Wano no se hundiera en el proceso, por si acaso. Pero todo esto probablemente causaría mucho caos para la gente de Wano, y eso era probablemente algo que Sukiyaki quería evitar. En él no culpó al anciano por mentir, ni se sintió insultado de ninguna manera. Al fin y al cabo, Sukiyaki simplemente estaba eligiendo lo que era mejor para su pueblo. Básicamente les estaba pidiendo que abrieran sus puertas mientras una guerra estaba ocurriendo en el mundo exterior. Probablemente era difícil para el anciano rechazar rotundamente a Enel 2 veces por el mismo asunto, así que para evitar cualquier conflicto que surgiera de eso preparó una mentira elaborada. De todos modos, el rey del cielo se vio obligado a abandonar el país de Wano con las manos vacías. No hizo ningún escándalo, simplemente se despidió y se fue, rumbo a la siguiente isla en su radar. Al principio, había pensado en ir hacia Geat para perseguir a Luffy, pero es probable que el sombrero de paja ya hubiera pasado por la isla tecnológicamente avanzada. Entonces en él decidió ir a donde la mayoría de sus aliados dentro del Nuevo Mundo ya se habían reunido, el Baz, la isla de los gigantes. Capítulo 265. Gigantes, emperadores y hostilidad. Narración Pof. Otro más. Por los buenos días que nos esperan. Gritó Shanks, levantando una copa de sake al cielo. Sus ojos brillaban de un rojo intenso mientras celebraba con sus aliados. Al menos los que aún estaban en pie. Gurarara a su lado estaba nadie menos que Barba Blanca, su largo cabello amarillo fluía con el viento, y sus hijos también estaban a su lado, celebrando su salud una vez más. De fondo, cientos de gigantes rugían simultáneamente, levantando copas gigantescas hacia el cielo y bebiendo con ganas. Su celebración ya había durado semanas, hasta el punto que pocos recordaban ni siquiera de qué se trataba. Pero al menos estaban todos en un solo lugar, solo Dios sabía que había pasado mucho tiempo desde que todos se habían reunido allí. Solo faltaba Roger y su fiesta estaría completa. Pero también había algunas caras nuevas, como Aokeye Miauk, que era bastante reservado. Aún así, levantó su copa en señal de respeto, pero no lo hizo acompañado de un rugido de entusiasmo, sino que bebió en silencio y observó a la gente que lo rodeaba. Al principio estaba bastante confundido, porque no sabía por qué su viejo amigo lo llamaría para ir a Elbaf. Afirmó que allí le esperaba una sorpresa, pero a su llegada le explicaron muy poco y simplemente se quedó por curiosidad. Por un lado, estaban los gigantes. Entre ellos había algunos capitanes piratas bastante legendarios. Miauk incluso había oído leyendas sobre ellos en el pasado. Entre esas figuras se encontraron Dory y Brogy, piratas y capitanes de los piratas guerreros gigantes. Las celebraciones se debieron en parte al hecho de que la tripulación se había reunido y reorganizado después de un largo descanso. Pero además de los dos capitanes, también estaba presente la realidad de Elbaf. El rey Ymir, el gigante helado. Un hombre gigantesco, 2 veces más grande que un gigante normal, de tez extremadamente corpulenta y músculos bien definidos. Tenía una larga barba blanca y llevaba una venda en los ojos. Su vestimenta no era del todo regia, pero sí llevaba una corona en la cabeza, lo que dejaba claro su rango y posición.
Pero a pesar de eso, luchó y bebió con los demás gigantes sin restricciones. En su espalda, atado con correas de cuero, había un garrote gigantesco que parecía tallado en un bloque de hielo enterrado. Miauk había oído historias sobre esa arma, había leído muchos libros que la mencionaban. Un arma transmitida de generación en generación entre la realeza Elbaf, que se decía que era imposible de destruir o derretir, supuestamente un trozo de hielo congelado tan pesado que los gigantes normales no podían levantarlo. También había leído algunas historias extrañas, de que dentro de aquel gigantesco club, estaba congelada la leyenda del All Blue, o al menos una parte de ella. Con tantos personajes interesantes alrededor, a Miauk le resultó difícil irse. Además de los gigantes, también había otro hombre que requería la atención del soberano más fuerte. Y ese hombre no era otro que el humano más fuerte, Barba Blanca. Quien ahora era joven y aparentemente más fuerte que nunca. Miauk había participado en la guerra contra él en el pasado, pero el espadachín de Ojo de Halcón se había asegurado de no contribuir mucho. Él nunca tuvo rencor hacia el anciano y realmente estaba en Marineford solo para mantener la fachada de un señor de la guerra, lo que le trajera menos problemas. A Shanks nunca le gustó esa parte de él. Esa falta de ambición en relación con cualquier cosa que no fuera la esgrima siempre fue frustrante para Shanks, que siempre se fijaba metas más altas. Pero esa era simplemente la naturaleza de Miauk, así que no se podía evitar. De todos modos, Miauk también tenía muchas frustraciones con Shanks. Como el hecho de que el emperador pelirrojo todavía no le había dicho exactamente para qué lo habían llamado en primer lugar. Había oído algunos rumores sobre la inminente guerra y, con el clima actual que reina en el mundo, cualquiera podría haberlo adivinado. Pero a Miauk no le interesaba ir a la guerra. Lo único que le interesaba era la esgrima. Si no hubiera tenido la oportunidad de batirse a duelo con algunos de los gigantes que empuñaban espadas en el Bath, probablemente se habría ido hace bastante tiempo. Después de todo, su curiosidad solo podía extenderse hasta cierto punto. Beberé unas cuantas tazas más y me despediré. Pero ni siquiera logró terminar su taza cuando sus orejas se animaron y sus ojos se volvieron hacia el cielo. Bueno, ese maldito licor debe haberme dejado delirante. La voz de Ymir resonó entre los gigantes. ¿Es esta la fiesta que decías que iba a venir, Shanks el pelirrojo? Preguntó Dory mientras entrecerraba los ojos y miraba hacia el horizonte. Gurarara por supuesto que lo es. Ese mocoso relámpago se tomó su tiempo. Entonces finalmente conoceremos a este individuo, el rey del cielo, ¿eh? Ymir se puso de pie en toda su altura, elevándose sobre los otros gigantes con una amplia sonrisa en su rostro. Yo diría que le demos unos minutos más, esas islas todavía parecen bastante lejanas. Pero esta es la gran flota a la que todos nos uniremos. Shanks se rió un poco mientras tomaba otro sorbo de su bebida, solo para ser detenido por Miauk, quien lo miró con enojo. ¿Qué significa esto, Shanks? Te dije que no me interesaba la guerra. Miauk frunció el ceño mientras expresaba su descontento en voz alta. No te llamé aquí específicamente para la guerra, Miauk. Shanks simplemente le dio una sonrisa a su viejo amigo. En verdad, hay alguien entre la gente de Enel que pensé que te interesaría conocer. Aparentemente, el espadachín más fuerte antes que tú, ahora se volvió joven como Barba Blanca. Pensé que querrías enfrentarte a él al menos una vez. Shanks miró hacia un lado mientras silbaba un poco. Eso es interesante, susurró Miauk mientras sus músculos parecían tensarse por un momento, pero aún estaba un poco confundido. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Ante la mirada penetrante de Miauk, Shanks se limitó a reír y giró la cabeza. Bueno, la razón principal por la que te llamé aquí es un poco más vergonzosa, honestamente, digamos que tal vez quería que mi mejor amigo y rival me despidiera cuando me fuera a la guerra. Reunirnos para tomar una última copa, ya sabes, por si acaso las cosas se fueran al carajo. Shanks suspiró y miró a su tripulación con un poco de vergüenza. Sin embargo, ninguno de sus hombres parecía juzgarlo. Todos sabían cuán profunda era su rivalidad y amistad con Miauk. El propio Miauk quedó desconcertado por las palabras de Shanks, especialmente por la última parte. TSK, la situación es tan grave que te estás lanzando a una guerra sin la seguridad de la victoria. El espadachín más fuerte simplemente se sintió extraño al decir esas palabras. Shanks siempre había sido un hombre con un plan, nunca se le fue la mano. La verdad es que al principio pensé que podría hacer una diferencia, pero ahora es difícil decirlo. Supongo que tendremos que esperar y ver. Shanks apretó el puño y miró su mano faltante durante unos segundos. Recordó lo poderosos que eran los medios de Imu, cómo ni siquiera él podía bloquear adecuadamente un ataque.
Al menos puedo ayudar a contener a los guardianes de Dios y a los ancianos, pero Enel y Luffy tendrán que lidiar con la mayor amenaza. El futuro está actualmente sobre sus hombros. Meowth parecía sorprendido al ver la figura insegura de Shanks, su tripulación a su alrededor tenía caras bastante agrias, dejando claro que las palabras del capitán pelirrojo no eran broma. Bien, me uniré a ti por ahora, pero solo para enfrentar a ese espadachín del que hablabas. No porque esté preocupado por ti de alguna manera. Meowth mantuvo su ceño fruncido antes de tomar un sorbo más de su sake. Shanks parpadeó un par de veces al escuchar esa declaración, y no mucho después una amplia sonrisa se extendió en sus mejillas. Siempre ha sido así, pero me alegro de que ahora venga con nosotros. En poco tiempo, las islas de Enel flotaban justo encima de la gigantesca isla de Elbaf. Barba Blanca y Shanks las miraron con amplias sonrisas. Marco ya estaba volando allí, transformándose en pájaro y mirando con fascinación la multitud de islas y personas del ejército de Enel. Ese es un hedor familiar, y Ymir frunció el ceño mientras también miraba hacia arriba, las islas de arriba parecían mucho más cercanas a él, pero aún eran grandes y estaban fuera de su alcance. Pero lo que más le llamó la atención no fue el número de gente sino algunas de las personas presentes. Oh sí, parece que los piratas de Big Mom se unieron al final. Shanks se sintió un poco avergonzado mientras miraba al cielo y lo sentía también. Esto no es ideal para nosotros, los gigantes, dejamos en claro que no queremos tener nada que ver con ese demonio, resopló Ymir, emitiendo aire frío de su bigote congestionado. Vamos, ¿no es eso un poco mezquino? Una voz sonó por encima de la cabeza de Ymir, lo que hizo que el gigante levantara una ceja al sentir un peso sobre su cabeza. Podía sentir una figura débil allí, percibió un hedor bastante desconocido. TSK. El gigante rápidamente le dio una palmada en la parte superior de la cabeza, golpeando nada más que su casco, causando un fuerte estallido que eclipsó ligeramente los tambores que tronaban sobre todos ellos. La figura reapareció entre la gente de abajo, justo delante de Shanks, Barba Blanca y Meowth. Shanks, Barba Blanca. Parece que hay mucha gente reunida aquí hoy. Esa figura no era otra, por supuesto, que Enel, vestido esta vez con su habitual atuendo formal. Enel, podrías haber hecho una mejor entrada, honestamente. Shanks sonrió con ironía, sin saber por qué Enel había decidido antagonizar al líder de los gigantes de esa manera. Diría que fue suficiente. Y este debe ser Meowth. Es un honor conocerte formalmente. El rey del cielo extendió su mano hacia Meowth, quien la estrechó sin dudarlo. Es un placer conocerte también, Enel. A él no le importaba que los gigantes estuvieran enemistados en ese momento, en cambio, su mirada se hundió profundamente en los ojos de Enel, buscando una respuesta a una pregunta que no había sido formulada. Sí, definitivamente se ha vuelto más fuerte desde Marineford. Meowth entonces volvió su mirada hacia Ymir, quien parecía estar cada vez más enojado con Enel parado alrededor e ignorándolo. Tienes descaro. Entrar en mi reino y faltarme el respeto de esa manera. Ymir resopló un poco de aire frío antes de alcanzar la masa que todavía estaba atada a su espalda. Pero antes de que pudiera siquiera agarrarlo con su firme mano, Enel apareció justo frente a sus ojos, flotando en el aire, sus ojos brillando con energía. Toca esa arma y será lo último que harás en este mundo. Me pregunto qué se derretirá primero, ese hielo o tu carne. El aire alrededor del cuerpo del emperador chispeó peligrosamente, su mirada brillante miró fijamente a los ojos del rey gigante con una mirada resuelta. Mierda, esto no pinta muy bien. ¿Por qué Enel es tan hostil? Shanks no pudo evitar sudar un poco, ya que les había dado su palabra a los gigantes de que serían recibidos en el ejército de Enel con los brazos abiertos. Ahora toda la situación parecía estar a punto de salirse de proporción, con los otros gigantes también preparándose para una pelea para defender a su gran rey guerrero. Bueno, si estalla una pelea. Shanks miró a Meowth y Barba Blanca, y ambos asintieron en silencio. Veamos cómo se desarrollan las cosas. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.